otra se ha dado cátedra sobre el capítulo 4 de Filipenses, donde Correa, regocijaos, donde se ha predicado miles de sermones sobre este capítulo, exégesis sobre la importancia del gozo en Filipenses. El Espíritu Santo llama mi atención sobre algo que es repetitivo en este tema. Lo que me llama la atención es que es la palabra pensamiento. La palabra pensamiento se repite 3 veces aquí en ese texto. 3 veces. De manera directa y de manera indirecta. Y esto habla lo importante que es que nuestros pensamientos sean sanos, pero sobre todo que nuestros pensamientos son una parte de la pieza fundamental en cuanto a que el gozo del Señor permanezca en nosotros. Hoy en día estamos viendo la víspera o un despertar de enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, como enfermedades mentales, como personas mentalmente que son tóxicas. No lo digo de manera, ¿cómo puedo decir? No lo digo de manera despectiva, sino que la persona se siente siempre agobiado o siempre ve el exterior como de manera negativa. ¿Qué es lo que quiero insinuar y afirmar con esta situación? Lo que insinúo es que en el camino de buscar el gozo y la satisfacción plena en el Señor, los pensamientos son muy importantes. Y vemos que Pablo en su escrito en Filipenses capítulo 4 hace enfoque sobre los pensamientos. Acompáñame leyendo. En el primer lugar donde veo que esto sucede es cuando versículo 2, donde dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo que sentir. Esa palabra sentir, yo he checado en otras versiones, acuerdo, pensamiento, razonamiento, mentalidad, estado mental. ¿Ok? Estado mental. El sentir es un estado mental. Puede ser que ese estado mental puede estar en desacuerdo o en acuerdo. Y es muy importante que para que haya paz, sea entre uno mismo y entre uno y otro, que los pensamientos están de acuerdo. Que haya un sentir. ¿Cuál es el sentir? No es que tengo que comparta el mismo punto de vista contigo, pero que busque siempre yo la paz. Y vemos que se vuelve a repetir ahora. El versículo 2 trata entre nuestras relaciones interpersonales, donde entre Evodia y Sintique les llama la atención a tener el mismo estado de pensar, el mismo sentir. Pero ahora el versículo 4 habla del estado interior, intrínseco. ¿Qué significa eso? Entre yo y yo, la paz entre yo y yo, el gozo entre yo y yo, el acuerdo entre yo y yo. Claro, el que es cristiano, el que cree en el Señor, ya no es entre yo y yo. ¿Para quién está dedicado ese mensaje? Y si tú no conoces al Señor, ven a disfrutar ese gozo. Porque Dios no solamente te reconcilia con Él mismo, sino que te reconcilia contigo mismo también. Entonces lo que vemos que Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Ese regocijo en el Señor nos lleva a una reconciliación con uno mismo. Una persona en angustia, en ansiedad, en depresión, no tiene una paz consigo mismo. No tiene esa reconciliación consigo mismo. Y la voz del Señor está opacada en su corazón. Por eso Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, razonamiento, mentalidad, pensamiento,
idea, ¿ok? Teología, doctrina, iba a decir ideología, la paz de Dios que sobrepase toda ideología, toda mentalidad, todo entendimiento, guardará que vuestros corazones, y luego que dice, y vuestros ¿qué? Pensamientos. Mucha gente está preso por un pensamiento que les agobia, que les aqueja y que les lleve al punto de que de la ansiedad, de la depresión, de una situación tóxica de constante enojo y molestia sin paz consigo mismo. Y vemos que ahí dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. El secreto de la paz interna y la paz con Dios y la paz con uno mismo, porque recuerdo lo que dije, Dios no solamente viene a hacer que nosotros tengamos paz con Él, sino también nos viene a reconciliarnos con nosotros mismos, no en un aspecto humanista, sino en el aspecto del hombre que Él ha creado en nosotros, porque somos recreados en Cristo en justicia, ¿ok? Nuestro espíritu se despierta en nosotros. Entonces, el contentamiento. ¿Por qué hay ansiedad? ¿Por qué hay esa depresión? ¿Por qué hay un punto de interrogación que no ha sido satisfecho y que depende absolutamente de algo exterior para ser satisfecho? El contentamiento verdadero viene del Señor. La satisfacción verdadera viene del Señor cuando hay un alma en plena reconciliación con el Señor. Ahora va a decir, hermano, yo creo en Cristo. Yo vivo en comunión, yo voy a la iglesia. Pero ¿te has reconciliado contigo mismo? Porque mucha gente hace una reconciliación con el Señor, pero no han encontrado la reconciliación hacia sí de manera intrínseca, tener esa satisfacción completa en Dios. ¿Por qué nos afanamos? Es porque no hay una satisfacción. Y la única forma de tener una satisfacción es cuando nos autosatisfacemos en Dios. Pese a lo que venga, pese a lo que sucede, yo estoy satisfecho en Dios. Ok, Dios me sana, estoy satisfecho con Él. Pero si Él no me sana, como dijeron los tres en el horno de fuego, si Él no me salva, pero estoy completamente satisfecho con Él, con quien es Él. Y eso es lo que da la estabilidad emocional y paz mental. Es la satisfacción en el Señor y los que nos lleva a regocijarnos. Pero todo eso depende de los pensamientos que tenemos. Por eso les digo, ese pequeño versículo es la carta al pensamiento. Dios por medio de Pablo está mandando una carta a tus pensamientos. ¿Ok? Podemos seguir adelante. Dice, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ok? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la cura de todo esto? ¿Cómo yo practico eso? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy importante cómo pensamos. ¿En esto qué? Pensad. ¿Cómo yo, cómo yo curo la toxicidad almática de pensamiento? Pensando en lo verdadero, pensando en lo honesto, pensando en lo justo, pensando en lo puro y pensando en lo amable. El tiempo no nos daría para explicar esto. Pero ¿cómo yo curo mi alma para no caer a depender de la ansiedad, de la depresión y de todas esas enfermedades mentales que hoy día están en auge y que están haciendo estragos? Antes no le daba importancia. Cuando me topé con un hombre que pasó por esto, dije, wow, esto es una realidad. Pero la Biblia nos da la cura. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, pensar. Empieza a crear una atmósfera de pensamientos en base a